Una enseñanza hace unas semanas sobre las bienaventuranzas que están en el capítulo 5 de Mateo, tomadas del Sermón del Monte, que es uno de los sermones más famosos que dio nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a continuar. Vimos la primera bienaventuranza que el Señor dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Vimos qué es una persona pobre en espíritu según el pensamiento del Señor Jesucristo, y es aquella persona que reconoce su pecado, que reconoce que está perdido, y es una persona que de ellos es el reino. ¿Por qué? Porque el que no reconoce su pecado no necesita un Salvador. Y luego vimos que bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Es de esas personas que su pecado les incomoda, que su pecado les duele, no están contentos en esa condición. Entonces viene ese arrepentimiento, ese llanto, por ese consuelo que recibimos a través del glorioso evangelio de Cristo, ¿no? Después vimos que bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y son aquellas personas que son mansas para recibir el mensaje de Dios, para recibir el evangelio. Entonces van a heredar ¿qué? La tierra por heredad, el reino de Dios. Luego vimos que bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Aquí ya nos muestran el deseo del convertido, ese deseo de seguir caminando con el Señor, ese deseo de vivir a la justicia de Dios y no a los deseos personales solo de uno. Y estábamos en bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y en ese versículo fue el que quedamos. Entonces vamos a orar y darle gracias al Señor por esta bendición tan grande que tenemos de reunirnos en torno a su palabra. Amén. Acompáñeme, hermano. Amado Señor, bendito Dios y Salvador, gracias te damos una vez más, Señor, por tenernos aquí, Señor, junto a tu palabra, Señor, junto a tu sabiduría, junto a tu perfección, Señor, necesitados, Padre precioso, de ese pan de vida, Señor, necesitados de esa palabra, Señor, que va a alimentar nuestro espíritu, Padre precioso. Que tu Espíritu Santo nos revele, Señor, eso que necesitamos cada uno, Señor, y que de mi boca sacan palabras, Señor, conforme al deseo de tu corazón, para honra y gloria de tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces quedamos en esta bienaventuranza del capítulo 7, del capítulo 5, verso 7 de Mateo, que dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces vimos que esta palabra misericordia denota clemencia, piedad. Luego le contaron al amo de él que él no había tenido misericordia como él la tuvo, y que lo llamó
y dijo que ahora le iba a cobrar todo lo que le debía. El Señor espera de nosotros que seamos misericordiosos, hermanos. Entonces quedamos ahí, ahora vamos a ver que una clara evidencia de un verdadero y genuino arrepentimiento es que la persona también es misericordiosa, hermanos. Y quedamos en las características de alguien misericordioso. Entonces acompáñenme a Lucas, vamos a retomar este texto en el Evangelio de Lucas y vamos a volverlo a leer. Lucas capítulo 10, versículo 30. Y aquí quedamos en... en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuidádmele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el primogénito de quien cayó en manos de los ladrones? Y él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Entonces vimos que el mensaje aquí de Jesús a este líder religioso le tuvo que haber caído como un baldado de agua fría, porque él era un líder religioso y el Señor le dice que pasó un sacerdote, hermanos, que luego pasó un levita y después pasó un samaritano. Para entender eso en nuestro contexto, es como si el Señor nos lo hubiera dicho de esta manera. Un hombre cayó en manos de ladrones allí en el barrio Catumare. Lo robaron y lo golpearon y lo dejó medio muerto. Luego pasó un predicador de la palabra y viéndolo siguió de largo. Después pasó un diácono de la iglesia y viéndolo siguió de largo. Pero un ateo que pasaba fue movido a misericordia. Entonces el Señor está atacando aquí ¿qué? A esos religiosos, hermanos, aquellos que profesan una fe, pero no tienen misericordia con las personas. Y desafortunadamente muchas veces los que profesamos la fe somos los menos misericordiosos, hermanos. Hay gente que no habla tanto de Jesús, pero hace más. Y el Señor está dándole una cachetada, una bofetada a ese escriba que le hace esa pregunta, hermanos. Pero también nos está hablando duro a nosotros, hermanos, a los que profesamos la fe, cómo somos nosotros. Y quedamos en que íbamos a hacer un ejercicio. Vamos a analizar este texto y vamos a ver qué tan misericordiosos somos nosotros, hermanos. ¿Qué haríamos nosotros ante una situación como esta, donde encontráramos un hombre así? Y quizás digamos nosotros, no, es que si uno encuentra un hombre ahí herido no lo puede tocar porque se mete en problemas, porque hay que esperar la ambulancia y pues en cierta medida tenemos razón, ¿cierto? Pero vamos a poner vamos a ver una situación viable en la cual nosotros podíamos intervenir y la vamos a ir leyendo paralela a la forma en que actuó el samaritano y la escritura nos va a mostrar qué tan misericordiosos somos nosotros. Entonces vamos a leer la historia del samaritano, pero vamos a suponernos algo más viable, algo más común y vamos a suponer, por ejemplo, un hombre que está lloviendo duro, recio y resulta de que él se le apagó el carro en pleno aguacero. Y lo vemos que el hombre se baja, abre el capó, molesta un rato ahí, llueva, y de pronto nosotros vamos pasando o estamos frente a donde está la situación. Y el hombre trata de empujar su carro, y vamos a ver cómo reaccionamos nosotros. Entonces volvamos al texto que estábamos ahorita
y vamos a ver qué dice que después de que pasa el sacerdote y sigue de largo, pasa el levita, dice, pero un samaritano. De estos dos líderes religiosos se esperaba lo mejor. Se esperaba que ellos se detuvieran y entraran en misericordia y ayudaran al hombre que fue golpeado. Pero del samaritano, hermanos, que usted sabe que los samaritanos no se querían con los judíos, porque los judíos se creían los verdaderos hijos de Dios y los samaritanos era una mezcla entre gentiles y judíos, y ese fue el que reaccionó. Mire cómo la pone Jesús, ¿no? Entonces vamos a ver qué dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca y fue movido a misericordia. O sea, este hombre, ¿qué hizo, hermanos? Tuvo empatía, sintió dolor, se puso en los zapatos de ese hombre que estaba ahí golpeado y sangrado, moribundo. Y por un momento, ¿qué hizo este hombre? Se olvidó de sus afanes, se olvidó lo que iba a hacer y se detuvo ahí y se enfocó en esa persona que estaba necesitada. Ahora pensemos nosotros, ¿cómo haríamos cuando vemos a ese señor que está con ese carro bregando? Sentimos lástima, ay, pobrecito. O nos burlamos, mírelo cómo está lavando. Se está pegando su lavada. ¿Pero quién lo manda? ¿Cómo habíamos actuado nosotros, hermanos? ¿O pensamos que otro le ayude? Y eso no es mi problema. Y el hombre ahí bregando con ese carro en ese aguacero. Y nosotros allá, ¿vamos con el paraguas o estamos parados en un sitio mirándolo? Entonces la pregunta es, ¿somos movidos a misericordia aún por esas cosas? De alguien que está necesitando una ayuda en medio de un aguacero empujando un carro, hermanos. Y dice que este hombre, dice, acercándose, vendó sus heridas. Dice que les echó aceite y vino y lo puso en su cabalgadura y lo llevó al mesón y cuidó de él. O sea, él no se acercó a curiosear. Él no se acercó, sino entró en acción, se involucró en el hecho, fue una persona útil. ¿Cómo hubiéramos hecho nosotros con el del auto? Pues si no somos movidos a misericordia, pues mucho menos a actuar, hermanos. Porque primero viene ¿qué? Lo que se siente aquí adentro. Y eso es lo que me mueve a actuar. O quizás juzgaríamos la situación, ¿cierto? Eso le pasa por andar en esa tartala. Eso le pasa por no meterle plata al carro. Ahí tiene. En vez de ir a entrar en acción y a ver que por lo menos si no sé de mecánica, pues yo tengo fuerza y puedo ayudar a empujar. Quizás el carro prenda empujado, ¿cierto? O quizás digamos, no, pero ¿cómo me voy a mojar? No. Y si es una mujer, no, se me daña el liso del pelo. Me parto las uñas. Pero cualquier excusa sacamos y no ayudamos, ¿cierto? Y dice que este hombre dice, otro día al partir. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Dice, otro día. O sea que ese hombre se quedó ahí toda la noche con ese hombre, hermanos. Ese hombre le dedicó tiempo. Le dedicó el tiempo que necesitaba esa persona que estaba ahí, hermanos. Porque dice, otro día. No dijo, ahí lo dejo y defiéndase como pueda. Sino que ese hombre se preocupó, hermanos. No le importó quedarse con él de un día para otro. Tremendo, ¿cierto? ¿Y nosotros qué diríamos? No, pues es que yo la verdad no sé nada de mecánica, yo no sé nada de eso y comenzamos a sacar disculpas, ¿cierto? Pero por lo menos podríamos decir, bueno, yo no sé de mecánica, pero venga, yo conozco de un mecánico, llamémoslo. Entremos en acción, hermanos. Vamos a llamarlo, acerquémonos, preguntémosle qué le está pasando, hombre. Llegamos con un paraguas y lo cubrimos, ¿cierto? ¿Qué le pasó al carro? Por lo menos entablamos una conversación, pero no, lo dejamos ahí. Y dice, sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y se lo encomendó. O sea, este hombre, hermanos, no le importó usar sus recursos. Quizás él necesitaba ese dinero para un negocio, para donde iba. Pero él usó esos recursos, hermanos, porque él quería asegurarse de que ese hombre estuviera bien, hermanos.
Y dice que lo pagó el hijo. Si en algo le queda bien, dice, cuando vuelva te lo pagaré, hermanos. O sea, ese hombre quería ayudar a ese hombre de corazón, quería estar seguro, hermanos, del bienestar de esa persona. ¿Y qué haríamos nosotros? Le preguntaríamos, ¿qué le pasó al carro? Nos acercaríamos a preguntarle. ¿Qué tal que el hombre nos dijera, no, la verdad que me quedé sin gasolina y me cogió sin un peso? Usted diría, no se preocupe, voy a ir a traerle un galón de gasolina. Iríamos a buscar el galón, nos iríamos hasta la estación de servicio y traíamos el galón de gasolina y se lo entregaríamos al hombre. ¿Verdad que no? Diríamos, eso no es problema nosotros. Entonces vea, dijo alguien, a todo mundo admira la historia de Jod, pero a nadie le gustaría ser Jod. ¿Sí o no? Y todos admiramos la historia del samaritano. Ay, tan chévere ese hombre. Pero, ¿con cuál de los tres nos identificamos nosotros, hermanos? ¿Con el sacerdote, con el levita o con el samaritano? Y examinemos, hermanos, cuántas veces hemos tenido la oportunidad de ayudar a alguien y hemos seguido de largo. Hemos pensado que estamos muy ocupados, que voy de mucho afán, que yo no entiendo el tema. Sacamos cualquier cantidad de disculpas y no sabemos que de pronto Dios nos colocó esa persona ahí necesitada para probar nuestra misericordia, hermanos. Y verdad que nos falta misericordia a todos, ¿cierto, hermanos? Que el Señor nos ayude, hermanos. Y otra característica de un hombre misericordioso, de una persona misericordiosa, hermanos, es que perdona con facilidad. Vamos a Colosenses 3:12. Vamos a leer dos versículos. Colosenses 3:12 y 13 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable ¿qué? Misericordia, vea, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros, ¿y qué? Y perdonándoos unos a otros, y si alguno tuviere queja contra otro, dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Esa palabra de entrañable misericordia, hermano, habla de la parte interna de nosotros, de lo que realmente somos, de lo que sale del corazón. No una misericordia fingida, sino una misericordia verdadera, hermanos, que es lo opuesto al orgullo, hermanos. Y, hermano, la misericordia y el perdonó en la cruz del Calvario. Entonces lo que está el Señor diciéndome es que aun cuando la persona no merezca mi perdón, yo tengo que perdonarlo, hermanos. Yo tengo que perdonar. Yo tengo que sentir eso en mi corazón que sintió el Señor por mí cuando me vio lleno de pecado, sucio. Misericordia y perdonar. Hay cristianos que no le hablan a un hermano, no lo determinan, lo ignoran, duran meses sin hablarle. Tremendo, hermanos. Cuando lo saludan por entre los dientes. Hola, hermano. Y lo abrazan de pronto. Pero en su corazón no hay ese deseo. O sea, se es a veces hipócrita, hermanos. O sea, se está reflejando ahí a Cristo. Cuando yo tengo algo con un hermano, no le hablo, como que es, no lo paso, dice. No, hermanos. Y si hay algo que a Dios le interesa, hermanos, es la relación que tenemos nosotros entre hermanos. Porque toda la Biblia se basa en dos mandamientos: ama a Dios y ama a tu prójimo.
Él dijo que ahí se resumía todo. Y el amar a mi hermano y perdonarlo es parte de ser uno misericordioso, hermano. Dios, Proverbios 17, versículo 9. Dice así: el perdón restaura la amistad, el rencor la termina. Mire la importancia del perdón, hermanos. El Señor dijo que si uno viene aquí al altar con una ofrenda, pero si uno se acuerda que tiene algo con un hermano, ¿qué tiene que hacer? Dice, deja ahí la ofrenda, pero ve y arregla eso con tu hermano. O sea que al Señor le interesa más mi relación con el hermano que yo haga otras cosas sin antes arreglar eso, hermanos. No se puede, hermanos. Entonces la persona misericordiosa perdona con facilidad. No es esa que dice, yo lo perdoné, pero ahí lo tengo entre ceja y ceja. Ahí no hay perdón, hermanos. Ahí no hay perdón. Eso es un engaño. Y la falta de perdón es una evidencia, hermano, del orgullo en la persona. La persona que no perdona es porque es bastante orgullosa, hermanos. La Biblia dice que el Señor se despojó de ser igual a Dios y vino y se hizo hombre y se humilló siendo un siervo, hermanos, para perdonarnos, ir a morir en una cruz. ¿Cuánta humildad había en el Señor, hermanos? Toda. Siendo Dios, no tenía ni esto de orgullo, hermanos. Se despojó de su gloria para venir a servirnos, hermanos. Entonces, el que dice que ama a Dios pero aborrece a su hermano, dice la Biblia que es un mentiroso y que el amor de Dios no está. Perdonemos, hermanos. Perdonemos a ese vecino que nos hace la vida imposible. Perdonemos a ese patrón que es duro con nosotros. Perdonemos a ese hermano de sangre que no lo soportamos, que no lo podemos ver, que es difícil. Hay personas difíciles, pero hay que perdonar, iglesia. Hay que perdonar. Y quién sabe cuántos tengan una persona que hace años que usted no perdona, hermanos. Que tenga cosas allá guardadas hace años y no las ha perdonado. Eso no está bien, hermanos. Eso no glorifica el nombre de Dios. Porque el Señor, siendo Dios, vino y se hizo hombre y se humilló para perdonarnos, para darnos vida. Entonces, una evidencia de que uno es misericordioso es que es una persona que perdona con facilidad. Y número 3, una persona misericordiosa es aquella que sufre con el dolor ajeno. Vamos a Nehemías 1. Nehemías en Reina Valera, Antiguo Testamento. Nehemías capítulo 1. Vamos a leer del 1 al 4. Dice, palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. Dice, vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente de los que quedaron en cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté a reír. ¿Cierto que no dice así? Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Hermanos, Nehemías lloró, dice que hizo ayuno, hizo duelo por la pobre situación de que estaban esos hermanos allá en Jerusalén.
Porque cuando se dio la orden de que los judíos regresaran a reconstruir el templo, Nehemías no fue. En la primera comisión que fue, Nehemías no fue. Y Nehemías, ¿sabe qué hacía? Nehemías era el copero del rey. Nehemías vivía en el palacio del rey, comiendo los manjares del rey. Asistía a todas las fiestas del rey porque él era el que le llevaba el vino y tenía que probarlo y tenía que servírselo. Nehemías vivía bien, hermanos. Y tal vez Nehemías por eso no se fue en esa primera expedición que se fue a reconstruir el templo y diría, no, yo que voy por allá, esa pateada de aquí hasta Jerusalén, ¿cuántos días son? Y era a pie. Y fuera eso, llegar allá a trabajar al sol. No, yo mejor me quedo aquí disfrutando de este palacio, de estos manjares. Y cuando vienen y le dan esa mala noticia, dice que están pero mal. Están muy mal. ¿Qué hizo Nehemías, hermanos? Él sintió en su corazón cómo estaban sus hermanos y de ver que él estaba tan bien y lloró amargamente, hermanos. O sea, la misericordia no es indiferente al dolor ajeno, hermanos. Lleva a la persona a esa acción de socorrer, de hacer algo. Y si usted lee y le dejo de tarea, siga leyendo a Nehemías. Nehemías no descansó, hermanos. Siguió orando y ayunando y él se entristeció y le daba miedo porque no podía estar feliz y estar triste delante del rey podía ser pena de muerte. Porque el rey pensaría, ¿y este por qué está aburrido? Si aquí lo tiene todo, este me va a traicionar, este me va a torcer. Entonces lo podían matar por estar triste delante del rey. Por eso él dice que, más adelante dice que se entristeció, pero temió. Pero él va y hace lo que sea hasta que consigue el permiso para ir a ayudar a esos hermanos. Entonces, si vemos la necesidad de nuestro hermano, de otra persona, y pudiendo actuar, hermanos, y no lo hacemos, si tenemos los recursos para ayudar a ese hermano que no tiene con qué pagar ese recibo y sabemos que no tienen con qué pagarlo, y no lo hacemos, ¿dónde está nuestra misericordia? ¿Dónde está nuestro dolor por la situación del hermano? Y la palabra nos habla muy claramente de esto, que si tú ves a tu hermano en esa necesidad, pero simplemente le dice, listo hermano, voy a orar para que el Señor le conceda, pero usted teniendo la plata en el bolsillo y no lo hace. Eso no es ser misericordioso. O sea, la misericordia es activa, hermanos. La misericordia entra en acción. La misericordia no se queda en solo palabras bonitas. Ay, Señor, ayúdalo, pobrecito el hermano. No, hermano, la misericordia actúa. Y pensemos cuándo fue la última vez, hermanos, que nosotros le ayudamos a alguien necesitado, ya sea de la iglesia o sea del barrio, o sea un vecino, sin esperar nada a cambio. Entonces, una de las características de los hijos del reino de Dios es que son misericordiosos. Amén. Y ya vimos por qué recibirán misericordia, ¿no? Ahora vamos nuevamente a Mateo capítulo 5. Vamos a avanzar en la siguiente bienaventuranza. Mateo capítulo 5, verso 8. Dice así la Sagrada Escritura: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Aquí el Señor viene ese paso a paso. Entonces la persona que es misericordiosa, esa persona tiene un buen corazón, hermanos. Por eso el Señor aquí habla del siguiente paso, ¿no? A mostrar otra característica de los hijos del reino. No se puede ser misericordioso, hermanos, si no hemos experimentado esa misericordia de Dios. El Señor no nos exigiría a nosotros ser misericordiosos si nosotros no experimentamos la misericordia de Dios. Pero ahora nos dice que bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y aquí la palabra corazón en el griego es cardia, que es
escuchamos como cardíaco o cardiólogo, ¿no? Y en el contexto en el que el Señor Jesús está utilizando esta palabra, se está refiriendo no al corazón, no al órgano que bombea la sangre, sino, hermanos, vamos a ver que ese es el lugar donde habitan los pensamientos del hombre, ¿sí? Donde está toda la actividad mental y moral del ser humano. Allí es donde está el asiento de los sentimientos y de nuestros deseos, hermanos. Lo que yo deseo, o sea, la mente del ser humano. Y vamos a ver un ejemplo en Génesis 6, allá en el primer libro de la Biblia. Génesis 6, verso 5. Dice la escritura: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todos los designios de los pensamientos del corazón, vea, de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces aquí está la palabra corazón y está también pensamientos, ¿sí? Entonces, estos pensamientos de corazón, de ellos era solo hacer el mal. O sea, lo que había en el corazón era lo que ellos expresaban, ¿sí? Y nosotros, de acuerdo a lo que hay en el corazón, así es que nos movemos, hermanos. Por eso el Señor nos dice que tenemos que cuidar nuestro corazón. Y mírenlo como lo dice en la Nueva Traducción Viviente en Proverbios 4:23. Proverbios 4:23. Dice: sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. En la Reina Valera dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Pero me gusta esta versión: sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Y nosotros cuidamos muchas cosas, ¿cierto, hermanos? Cuidamos la casa, cuidamos el carro, cuidamos la moto, nos cuidamos a nosotros mismos, nuestro cuerpo, vamos al médico, hacemos ejercicio. Y las mujeres sí, más que todas, se cuidan el cuerpo, ¿no? Hoy en día el cuerpo hasta se venera, hermanos. Usted en cada barrio ve 3 gimnasios y usted pasa por la mañana y están allá dándole, cuidando el cuerpo. Y para las mujeres eso hay cirugías de toda clase porque quieren verse bonitas. Se arreglan el pelo, la queratina, se ponen uñas artificiales, las pestañas artificiales. Son bien vanidosas, ¿no? Y los hombres también nos queremos ver bien y nos cuidamos. Pero la pregunta es: ¿cuánto estamos cuidando nuestro corazón? El Señor dice que sobre todas las cosas que usted cuida, hermanos, y no está mal que nos cuidemos, no está mal que cuidemos el carro, no está mal que cuidemos la casa, no está mal que vayamos al gimnasio, pero dice que sobre todo eso que usted cuida, cuide tu corazón. Dígale al que está a su lado: cuida tu corazón. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: porque este determina el rumbo de tu vida, hermanos. O sea, ¿cuánto tiempo y dinero invertimos en el cuidado de nuestro corazón? ¿Cuánto tiempo usted le dedica a leer la Escritura? ¿Cuánto tiempo usted invierte en leer literatura cristiana? ¿Alguno de ustedes lee literatura cristiana? Yo me he enfocado mucho hoy en día en leer literatura cristiana, porque Dios ha dotado a otros hombres de mucha sabiduría y la han plasmado para explicarnos cosas que no entendemos. La literatura cristiana es buenísima, hermanos. ¿Cuántos de ustedes le dedican tiempo a los discipulados? ¿Ah? A los encuentros espirituales, a las conferencias espirituales que son bien baratas, pero pocos van. Entonces, lo que hay en el corazón de las personas, hermanos, afecta las intenciones de la voluntad y sus pensamientos. Y determina lo que realmente somos nosotros, que solo lo sabemos nosotros, ni siquiera nuestra esposa, pero también lo sabe Dios. Y hay cosas allá adentro que de pronto no queremos que nadie sepa, pero Dios
se las sabe todas, hermanos. Y por eso Él me dice, sobre todo, cuida tu corazón. Porque Dios está más interesado en nuestro corazón que en lo que hacemos o en lo que lucimos o en lo que aparentamos. Y cuando usted lee la Biblia, va a ver que las enseñanzas de nuestro Señor siempre trataron con el corazón del ser humano, hermanos. Siempre trataron con nuestros pensamientos. Y el Señor siempre denunció tajantemente la dureza del corazón del pueblo de Israel, hermanos. Y dice que el corazón de ellos era como una piedra, hermanos. Y el Señor Jesucristo le dio duro a los que tenían un corazón hipócrita. Y vamos a ver cómo el Señor denunció esa hipocresía espiritual, hermanos, de algunos religiosos que lo cuestionaban a Él. Acompáñenme a Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15. Versículo 1 al 3. Dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, vea, los líderes religiosos de Jerusalén, escribas y fariseos, y se acercan a Jesús y le dicen, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Porque no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él, les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones? Mira, hermano, la hipocresía religiosa se basa en ciertas normas. Haga esto, no deje de hacer esto, vístase así. O sea, normas legalistas que hacían estos hombres, pero eran tradiciones de los ancianos. No eran conforme a la palabra, ¿sí? O hacer una serie de recomendaciones, pero ellos ¿cómo estaban? Mire como dice el verso 7 ahí en ese capítulo, vaya al verso 7. Versos 7 y 8. Dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón de mí está lejos, hermanos. Y los escribas y fariseos hablaban muy bonito, porque ellos eran educados. Ellos sí habían ido a la universidad en esa época. Ellos sí habían estudiado y se conocían bien la Torá, la explicaban y usaban unas vestimentas, hermanos, muy lujosas de esa época y llamaban la atención. Pero el Señor a ellos siempre se refirió como hipócritas. Y hermano, y nosotros podemos decir muchas cosas bellas de nuestro Señor en nuestras reuniones de alabanza, de adoración. Podemos adorarlo, levantar las manos, danzar, remolinear, decir palabras bonitas, y eso no está mal, eso está bien. Lo mal es que eso que dicen esas canciones no sea una realidad en mi vida. Y seamos como los fariseos, que hablaban muy bonito y oraban en público y vestían muy bonito. Pero el Señor quiere que todo lo que hagamos sea de corazón. Por eso dice, cantando con gracia en vuestros corazones. Es decir, que esa letra que dice esa canción sea coherente con mi manera de vivir y mi manera de pensar. O si no, yo voy a ser como los fariseos, hermanos. Y hay letras de las canciones que deberíamos analizarlas si realmente son una realidad en nuestras vidas. Hoy cantábamos una que dice, te alabo de corazón, ¿no? Algo así decía la letra de la primera, una de las canciones que cantó Natica. Te alabo, Dios, mi corazón. ¿Nuestro corazón alaba al Señor, hermanos? ¿O son nuestros labios nomás? El Señor dice que Él busca que adoradores ¿en qué? En espíritu y en verdad, hermano. Está llegando a donde? Al corazón de nosotros, hermanos. Hay otra canción que dice, mi vida rindo en adoración. Mi vida hoy rindo en adoración. ¿Y si lo hacemos? ¿Sí tenemos nuestra vida rindida al Señor en adoración? ¿O es simplemente una canción?
Porque el Señor, ¿qué quiere de nosotros? Nuestro corazón, hermanos. Es ahí donde el Señor trabaja con nosotros, hermanos. Entonces, el Señor le dijo al profeta Samuel, ¿se acuerdan? Cuando él pensó que Eliab era el que Dios había ungido como rey. Y él dijo, vive Jehová que delante de mí está el rey. Pero ¿qué le dijo el Señor? No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, dice, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que miran los hombres, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. ¿Cierto? Pero Jehová mira ¿qué? El corazón, hermanos. El Señor nos mira es acá, adentro de nosotros, hermanos, donde nadie más puede vernos. Por eso la Biblia dice que el Señor no puede ser burlado. Porque Él sí mira lo que hay en el interior de nosotros y las intenciones de nuestro corazón. Y Dios siempre ha tratado con el corazón del hombre. Mire cómo le hablaba el Señor a estos hipócritas. Vamos ahí más adelante en Mateo, capítulo 23. Y vamos a leer desde el verso 25 al 27. Ellos habían cuestionado al Señor porque los discípulos no se lavaban las manos. Y el Señor les responde y les dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticias. Dice, fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia, hermanos. El Señor a los fariseos les hablaba duro, ¿no, hermanos? Hipócritas. Y mire que esta palabra, el Señor les decía, ustedes son unos actores, unos buenos actores, porque ellos se ponían máscaras, que eso era lo que hacía el hipócrita en esa época. En las obras de teatro los hipócritas se les llamaban a los que representaban el personaje y se ponía una máscara. O sea, él no era ese personaje, se ponía una máscara, entonces por eso lo llamaban hipócritas. Y él le está diciendo, ustedes son unos excelentes actores, ¿sí? Sus vestimentas son muy bonitas, son como una tumba, como la tumba de los narcotraficantes. Que de pronto tiene unos harapos por el trabajo, está sudado, trabaja duro en el sol, usted se acerca y huele fuerte su sudor, como mal, huele mal, pero es un hombre que camina con el Señor, es un hombre que se está purificando con la palabra, es un hombre que ama al Señor y está trabajando en su corazón para limpiarlo. Hermano, ese hombre es olor fragante a la presencia del Señor. Porque el Señor, ¿qué mira? Nuestro corazón, hermanos. ¿Y cómo podemos tener un corazón limpio? Vamos a Ezequiel, el libro de Ezequiel, capítulo 36 de Ezequiel, verso 25. Vamos a leer hasta el 27. Ezequiel
36:25 dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y os daré, ¿qué os dará? Corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en ¿qué? En mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obras, hermanos. La única manera de que el ser humano pueda limpiar su corazón es a través del glorioso evangelio de Jesucristo, hermano. Porque Él nos va a circuncidar ese corazón duro, hermanos. Ese corazón de piedra que no le gusta la palabra del Señor, que no le gusta vivir en santidad. Un corazón que va a discernir, hermanos, entre lo que es pecado y lo que no es pecado, hermano. Y nos va a dar un corazón de carne, un corazón nuevo, un corazón que es sensible a la voz del Señor. El salmista decía: crea en mí, Dios, un corazón limpio, y renueva mi espíritu recto dentro de mí. Nosotros teníamos un corazón que solo iba sobre nuestras pasiones, se movía solo en nuestros deseos, en todo lo que le agrada a esta carne, hermanos. El trago, el vicio, la parranda, todo eso le agrada a esta carne, hermanos. Pero nada del espíritu, lo que enseñaba el pastor el domingo. Todo tras de las vanidades, un corazón necio. Pero Jesucristo, a través de su evangelio, nos arranca ese corazón, hermanos, y nos da un corazón nuevo, y es un corazón que va a poder, dice, guardar mis preceptos y ponerlos por obra, hermanos. Nadie que haya pasado por la cruz de Cristo puede cumplir los mandamientos del Señor, hermano. Nadie es. Siempre va a caer en pecado, hermanos. Solamente la palabra de Dios nos va a guardar a nosotros del pecado, hermanos. Solamente la palabra. Por eso dice Él: pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos. Lo que hacemos es por la obra del Espíritu Santo en nosotros, hermanos. No es por nuestros méritos. Pero tenemos que disponernos nosotros también para eso. Amén. Es un corazón que ahora discierne realmente qué es el pecado, hermano. Usted habla con la gente de afuera y la gente no sabe qué es pecado. Hay una amiga que ha venido aquí a nosotros y nos ha visitado. Ella llega en una camioneta, en una Fortuner. Y un día la visité porque estaba mal, fuimos con mi esposa. Y me habló de una persona que tiene un hijo homosexual. Y ella nos dijo: ¿cómo es la posición de ustedes, los evangélicos, frente a los homosexuales? Le dije: de amor. Porque nosotros pensamos más en la eternidad de esa persona que en la vanidad del mundo. Dijo: ¿por qué? Le dije: porque los homosexuales no van a entrar al reino de los cielos. Y se mandó la mano a la boca así. Así se mandó la mano, hermano. Literalmente, Dios sabe. Cuando yo le dije así eso, dije: los homosexuales no van a entrar al reino del cielo. Hizo: ¿verdad? Yo no sabía, me dijo. Y abrí la Biblia y le mostré que allá no entrarán borrachos, fornicarios, adúlteros, afeminados, ni el que se echa con varones, dice la Escritura. Pero cuando el Señor nos cambió ese corazón, ahora nosotros sabemos qué es pecado, hermanos. Y es todo aquello que va en contra de las verdades de Dios, todo aquello que ofende a Dios. Entonces caminamos con un corazón que ya ha sido purificado, hermanos. Un corazón que no tiene malas intenciones. Proverbios 8. Corazón que discierne el mal. Proverbios 8:13 dice: el temor de Jehová es aborrecer ¿qué? El mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. ¿Cuántos tienen temor de Dios? No le tienen miedo a Dios, no estoy diciendo tenerle miedo a Dios, sino temor de Dios, hermanos. Dice que el temor de Jehová es aborrecer ¿qué? El mal. ¿Cómo sé que yo soy un hombre temeroso de Dios? Porque aborrezco el mal, hermanos. Porque no me gustan las cosas pecaminosas. No me gustan cuando están hablando cosas obscenas las personas. Uno se siente incómodo cuando las personas hablan groserías. Cuando los hombres hablan de las porquerías que hacen burlándose de su pareja. A uno le fastidia ese ambiente.
ya uno no entra ahí. ¿Por qué? Porque sabemos que es pecado, hermano, y tenemos temor de Dios. Entonces eso muestra un corazón que está trabajando en esa limpieza. Si su corazón se complace con todas esas cosas que el mundo se complace, tenga cuidado, hermano. Trabaje en su corazón, así como cuida su cuerpo, como cuida sus cosas. Y dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Vamos al Salmo 24, vamos a entender algo de esto. ¿Cómo así si Dios dice que Él es espíritu y nadie lo puede ver? Salmo 24, verso 3 y 4 dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Entonces, dice el de corazón puro, o sea, la persona que tiene un corazón limpio, dice, ¿quién estará en el lugar santo? O sea, ¿quién estará en la presencia de Dios? ¿Quién puede estar al lado del Señor? Solo aquellos que a través de la palabra del Señor y su evangelio su corazón ha sido purificado, como lo leímos ahorita en Ezequiel, ¿sí? Y verán a Dios. Eso hace referencia a ese día cuando estemos también en la eternidad con el Señor por siempre, como está el hermanito Víctor hoy en día. Él está en la presencia de Dios y los tenemos con toda seguridad, hermanos, porque fue un hombre que creyó en el evangelio. Entonces, Él está en la presencia. Y vamos a Primera de Juan para entender este ver a Dios. En la carta del apóstol Juan, en su primera carta, Primera de Juan 3:2, dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Aquí está hablando ya de la culminación de todo esto, hermanos, cuando estemos en la presencia del Señor. Dice que le vamos a ver, vamos a estar en la presencia de Él. Pero también, hermanos, cuando yo tengo un corazón limpio en esta vida, en este cuerpo, también vamos a ver la mano de Dios en nuestras vidas. No la vamos a ver físicamente, pero vamos a ver su mover en nuestras vidas. Cuando hay un corazón limpio, entonces vamos a ver y vamos a experimentar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cuántos han experimentado esa paz? Gloria a Dios, eso es ver a Dios. Usted ve a Dios en acción en su vida. Usted vamos a ver a Dios en nuestro hogar, en la relación con nuestro cónyuge. Una relación de amor, no una relación como perros y gatos. Vamos a ver a Dios en nuestro trabajo, hermano. Vamos a ver a Dios en nuestra economía. Porque Dios no se mueve, hermano, donde no hay pureza, hermanos. Vamos a ver a Dios en nuestra salud. Vamos a ver a Dios en nuestro ministerio, en la iglesia. En todo lo que hagamos podemos ver a Dios si nosotros tenemos un corazón limpio, hermanos. Si tenemos un corazón que lo estamos en ese trato con la palabra, purificándolo, sacándolo todo lo que lo contamina, hermanos. Entonces Dios está con los que tienen un corazón puro, hermano, y están trabajando para limpiarlo cada día con los medios de gracia, hermanos, que Dios nos ha dado. Dios no nos dejó solos, Dios nos dio cómo limpiar ese corazón, hermanos, a través de la palabra, a través de la iglesia, a través de la oración, a través de todos los medios de gracia que Él nos dejó. Y hay creyentes que muy poco experimentan la presencia de Dios en sus vidas. Dicen, es que yo no veo a Dios por ningún lado. Yo no veo a Dios en mi economía, yo no veo a Dios en mi hogar. Entonces, ¿qué tan importante es cuidar nuestro corazón, iglesia? ¿Qué tan importante es que yo tenga un corazón limpio? La limpieza de nuestro corazón depende y es importante para nosotros todo lo que pensamos y lo que anhelamos, hermanos. En eso es que trabajamos. El Señor dice que donde está vuestro tesoro,
ahí está el corazón. Entonces, ¿en qué es lo que usted más piensa? ¿Cuáles son sus mayores anhelos? ¿Solo las cosas materiales? ¿Solo lo que hay en esta vida terrenal? ¿Su carrera, su profesión, su matrimonio, su empresa? ¿Y qué del corazón? Y vamos a terminar con ese versículo que leímos, que dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, hermanos. Oremos y démosle gracias al Señor, iglesia. Póngase de pie y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a trabajar en limpiar nuestro corazón, porque es ahí donde el Señor está trabajando. Es ahí donde realmente podemos adorar a nuestro Dios. Amado Dios, Padre Todopoderoso, gracias porque yo he sido la primera persona exhortada, Señor, con tu palabra, Señor. Ayúdame, Padre precioso, a cada día más trabajar, a cada día más, Señor, discernir en lo que a ti te agrada y lo que no te agrada, Señor. Que nuestras vidas no estén enfocadas tanto, Señor, en lo terrenal. Que haya espacio en nuestras vidas más en lo espiritual que en lo terrenal, Señor. Porque los 80 o 70 o 90 años que lleguemos a vivir, ¿qué son, Señor, al lado de la eternidad? Que es por los siglos de los siglos, Señor. Ayúdanos a entender, Padre, que no te podemos impresionar, Señor. Que no te podemos engañar. Que eso que nadie sabe de nosotros, tú lo sabes, Señor. Tú lo sabes, mi Rey. Ayúdanos a trabajar en lo que no hemos querido sacar de nuestro corazón, Señor. Y que para que cuando tú nos llames a tu presencia o tú vengas por tu iglesia, encuentre esa iglesia que tú esperas, una iglesia sin mancha, sin arruga, con un corazón limpio, Señor. Y a ti sea todo el honor, a ti sea toda la honra y a ti sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. Gracias, hermanos. Tomen asiento.